Ya. ¿Sí se me escucha todo bien? Ya. Pantalla completa. Voy a presentar mi pantalla completa porque no solamente quiero presentarles el Canva, sino que también les voy a presentar algunos de los trabajos que, por ejemplo, de las prácticas, de los informes prácticos, de los casos clínicos, más que todo el formato que tienen que manejar para poder obtener una mayor nota, ¿no? Porque si bien es cierto que a veces uno lo considera, que son prácticas, lo hago con ChatGPT, lo hago fácil, y luego eso se ve perjudicado en tu nota. Y a veces lo que más necesitas en algunos momentos, por ejemplo, de repente por algún descuido, es justamente esa nota que de repente te pudo haber ayudado si hubieras hecho bien tus trabajos. Entonces, a ver, me avisan si se ve, ¿listo? Ya. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a iniciar. El primer dato, ¿cómo sobrevivir al curso de laboratorio? Lo primero que quiero que ustedes tengan en mente es de que se quiten de la cabeza el hecho de que el laboratorio es difícil. Si es que alguna academia, de repente, algún dueño de alguna academia te ha dicho que el laboratorio es el curso filtro, que el laboratorio es difícil, que te vas a quedar en laboratorio, no le hagas caso, porque esa opinión fue de ellos. Para mí, para otros compañeros, de repente el laboratorio fue un curso fácil, porque no es difícil pasar laboratorio. Entonces, ¿por qué las personas suelen tener problemas con este curso? Número uno, porque se sugestionan. Número dos, porque justamente estas personas, estos alumnos, cometen el error de no estudiarlo correctamente o de simplemente dejar de lado o de confiarse o incluso se ponen nerviosos, ¿no? Porque incluso a mí también me ha pasado, me pongo nerviosa en un examen y por más que yo sabía los temas, por más que había estudiado, no me va bien correctamente, no funciono correctamente en el examen. Entonces, el primer paso que quiero que te quites de la cabeza, lo primero que te quites de tu mente es que el laboratorio es difícil, porque no lo es. A ver, se puso blanco, creo, ya está. Ya, entonces, eso es lo primero que quiero que hagas. Ya, una vez que ya tienes tu mente en blanco, una vez que ya estás todo listo, ahora sí, vamos a pasar a los puntos claves para pasar laboratorio todo contento, todo feliz. Y el primer punto, que es lo más importante, es las clases teóricas, chicos. Yo sé que de seguro ya les han dicho en la inducción, pero con laboratorio la clave, básicamente el 90, el 80% son las clases teóricas. Lo único que tienes que hacer es prestar atención a tu teoría, estudiar tus diapositivas, mira, estudiar tus diapositivas para el examen, porque de ahí te vienen algunas preguntas y sobre todo hacer tus apuntes. Porque, por ejemplo, el doctor Lezama y a veces el doctor Requena, que suele dar alguna que otra clase teórica, suele dar datos que no los colocan en las diapositivas. Y a veces esos datos son los que vienen. Entonces, primer punto, prestar atención a tus clases teóricas y tener tus apuntes. Mira, acá yo te voy a presentar mis apuntes de laboratorio, ¿ya? Lo primero que tienes que tener en cuenta, mira, para el laboratorio, es saber los valores de referencia. Obviamente, al ser un curso básicamente más práctico, los valores, por ejemplo, ya sea de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, valores de proteínas, valores de enzimas, valores todo eso lo saber. Y se te va de repente, va a haber un momento, puede ver, recomiendo es que estos valores, por ejemplo, aquí en neutrófilos, linfocitos, monocitos, todos esos valores los tengas anotados en un post-it y lo pegues ahí en tu pared en un lugar donde siempre lo veas. Porque el primer examen teórico, esos valores vinieron para marcar, vinieron para determinar esos valores tienes que sí o sí. Entonces, estos apuntes de tus clases teóricas, mira, por ejemplo, aquí yo te voy a presentar. A ver, ese es el repaso. Por aquí tengo, creo. Aquí está, mira. Esto de acá es un apunte que yo hice en la clase teórica, mientras que el doctor estaba explicando y estaba anotando aquí las cositas claves, ¿no? Entonces, estas cositas, por ejemplo, esta determinación de constantes corpusculares,
Esto de aquí me ayudó para entender todo el curso, básicamente, porque cuando tú estés desarrollando los casos clínicos, mira, no sé si te han presentado cómo son los casos clínicos, pero el caso clínico es así, mira, te dan un paciente y en lo que te tienes que enfocar es en el examen de laboratorio, porque de eso trata el curso. Entonces, mira, en estos, ¿qué te van a dar? A ver, en este no se ve, en este está mejor. Mira, te dan esto, te dan el examen de laboratorio, la imagen. Entonces, cuando tú estés rotando, por ejemplo, con el doctor Requena, que de repente por ahí ya estás como que sintiendo miedo, estás temblando al escuchar su nombre, cuando estés rotando con el doctor Requena, el doctor te va a preguntar los valores, te va a preguntar, a ver, analízame cómo está su volumen corpuscular medio, porque el doctor, por ejemplo, cuando estés realizando su caso clínico con él, tú haces tu informe, así como yo hice mi informe, se lo mandas a su Gmail y la clase, básicamente, de cómo se da la presentación es teórica. O sea, el doctor, tú no vas a salir a exponer. El doctor se sienta al frente tuyo. ¿Y qué hace? Se sienta al frente tuyo y te dice, a ver, Pereda Zabaleta, dígame, analíceme el volumen corpuscular medio. ¿Cómo se encuentra en el paciente? ¿Está elevado? ¿Está bajo? De repente, ¿por qué razones piensas que está elevado? Entonces, esas cositas tú ya tenías que haber analizado antes al momento de desarrollar tu caso clínico, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más tardecito después. Lo primero, que sí o sí, clases teóricas, haces tus apuntes. Siempre van a haber algunos datitos. Para el coordinador o la coordinadora del curso de laboratorio, le recomiendo mucho grabar sus clases. Estos datos que te estoy diciendo ahora te va a servir tanto para laboratorio como para patología. Claro que para patología va a ser un poquito más complejo, pero para laboratorio te va a ayudar mucho. De repente, si es que es posible grabar los audios de las clases teóricas, les va a servir de mucha ayuda, porque siempre va a haber un dato u otro dato que se te va a ir. Y a veces ese datito puede ser el que te pregunten. ¿Qué más? Estudiar los casos clínicos, más que todo los diagnósticos diferenciales y a veces las preguntas que te suelen hacer los doctores en la exposición de los casos clínicos. Ahora sí, mira, ahora sí vamos a ahondar en estos casos clínicos. Aquí está. Te presenté este caso clínico, ¿verdad? Mira, este caso clínico fue uno que yo llevé con el doctor Requena en la segunda unidad, que fue de una leucemia mieloide aguda megacardioblástica. Ya, este es el caso que nos dio el doctor, los exámenes de laboratorio, tenemos el frotis. Por aquí, a ver, este no es, es este. Sí, este es. Ese está mejor porque aquí el doctor nos dio como que la imagen de los exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces, mira, te voy a decir mi rutina, lo que yo hacía al momento de estudiar mi caso clínico. Primero, me daba cuenta más o menos de qué iba el caso. Por ejemplo, ¿qué tengo acá? Una mujer de 33 años, nacida en Tumbes, ya me dicen que es miembro de los Testigos de Jehová, ya como que por ahí ya voy relacionando de repente qué puede ser, ¿no? Me dice que tuvo un sangrado vaginal con coágulos, niega otra sintomatología. ¿Qué más? Antecedentes familiares, pues una de sus hermanas tiene los mismos síntomas, padre con artritis reumatoide, su examen físico, exámenes auxiliares y exámenes de laboratorio. Ya. Entonces, lo primero que yo hacía, mira, y esto está acá en mis apuntes, vamos a bajar por aquí. A ver, ese es uno de los casos, por acá debe estar el otro. Mira, acá está. Este es el caso clínico 2. Mira, este era mi análisis que yo hacía en cada caso clínico. Primero, resaltaba lo que yo consideraba lo importante. Y ya, acá al toque, por ejemplo, me daba cuenta de que había una hinchazón de piernas, sangrado vaginal con coágulos. ¿Por qué yo resaltaba eso? Porque eso te preguntaba el doctor. El doctor va en orden. El doctor Requena siempre sigue un orden. Comienza con la presentación de la historia. Te dice, por favor, alumno García, dígame, a ver, ¿cómo es la paciente? ¿Por qué asiste a consulta? Entonces, obviamente tú que ya has leído el caso clínico, que ya lo has analizado correctamente, ya sabes qué cosas o qué molestias ha tenido la paciente. En este caso ha sido hinchazón de piernas, sangrado vaginal con coágulos también, que presentó una semana antes del ingreso. Mira, sentía cansancio al realizar actividades diarias. Entonces, primer punto que tienes que hacer es identificar los puntos claves, las causas, mejor dicho, los motivos de consulta de tu paciente. Segundo punto que tienes que hacer para poder analizar y tener buena nota en tus casos clínicos, los antecedentes personales. Estos antecedentes siempre te va a preguntar el doctor Requena.
siempre te va a preguntar, ¿la paciente ha tenido algún antecedente? Sí, no, ¿qué antecedente tuvo? ¿En qué año ya, si te quieres lucir con el doctor Requena? Y no pienses que tú vas a estar ahí con tu informe impreso ahí en tu carpeta, no. A lo mucho puedes estar con tu tablet y con tus apuntes abiertos, pero si es que el doctor no se da cuenta, porque en realidad el doctor, ¿qué te dice? Guarden todo, guarden celulares, o guarden tablets, solo que a veces como que la tablet le bajas el brillo, pues y ya puedes tener ahí tu apunte, ¿no? Pero en realidad el doctor no le gusta que estés con cosas en la carpeta, porque se supone que tú ya lo sabes, ya has tenido que leer tu caso. Y mira, aquí lo primero que tienes que hacer al analizar el examen físico es identificar qué tiene la paciente. En el caso de esta paciente tenía hipotensión, entonces al toque me daba cuenta, lo anotaba. ¿Por qué? Porque estos puntos que tú estás anotando te sirven para poder desarrollar la primera pregunta. Mira, y esta es una pregunta clave que sí o sí te van a hacer este año porque está relacionado con medicina, donde vas a aprender a realizar los listados de problemas de salud, las hipótesis. Entonces, estos problemas, sí o sí, ¿de dónde salen? De la anamnesis, salen del examen físico. Entonces, tienes que sí o sí identificarlos. ¿Y cómo los identificas? Pues leyendo bien y subrayando tu anamnesis, tu caso clínico. Por ejemplo, aquí, piel y mucosas ya. Este llenado capilar, normal, al toque. Acá, mira, tiene otro problema, ¿ve? Ya, pero lo más importante, lo que sí o sí tienes que averiguar acá y analizar, así tal cual te estoy dando este ejemplo, son en estos exámenes de laboratorio. Mira, acá yo descarté, eliminé los negativos porque no me sirven. Al doctor no te va a preguntar los negativos, el doctor te va a preguntar los que son positivos, los marcadores que sí o sí te van a importar para básicamente tener el diagnóstico. Por ejemplo, hematíes, que tiene la orina, hematuria, las proteínas, mira, tiene trazas. ¿Qué me indica que tenga trazas? Puede ser un daño renal, por ejemplo. Mira, tiene cuerpos cetónicos, tiene sangre. Y acá me dan el test de HAM positivo, ¿ya? Entonces, esos datitos, por ejemplo, una de las cosas que pregunta el doctor es, cada cosa que tú le respondas, tú tienes que decirle o bien el por qué, o bien qué es. Por ejemplo, si tú le dices, sí, la paciente tuvo test de HAM positivo, él te va a preguntar, ¿y qué es el test de HAM, señorita Angie? ¿O cuánto es el valor normal de los hematíes para que usted me diga que es hematuria en una orina? Entonces, esas cositas tú las tienes que responder al toque. No tienes que estar mirando tu tablet, mirando tus apuntes, buscando. No, porque supuestamente ya, vuelvo a repetir, ya analizaste correctamente el caso clínico. ¿Qué más? Mira, aquí yo anoté todo lo que encontré en mi paciente y ya luego esto ya lo van a ver cuando hagan su inducción de medicina, no, o ya cuando vean, estudien correctamente, eso ya lo ordenas, ¿no? De acuerdo a los problemas de salud del paciente. Recuerda que es por problemas más importantes hasta el como que no tan relevante, ¿no? Mira, aquí en los exámenes de laboratorio clínico, por ejemplo, lo que yo hacía era resaltar lo más importante, el hematocrito. Mira, acá tiene microcitosis. ¿Qué más? El volumen corpuscular medio. Entonces, todas estas cositas ya tenían que estar resaltadas y tú ya tenías que saberlas. Y como yo sabía que el doctor me iba a preguntar, si es que me preguntaba a mí, me iba a preguntar los valores normales, ¿yo qué hacía? Colocaba un POSIT. Aquí están, miren, ahí está el POSIT con los valores normales. Y como ponía mi tablet a bajo brillo, pues no se veía, ¿no? Entonces, al toque, ¿cuánto era leucocitos? Así, pues, hasta que te lo memorices, pues porque obviamente aprenderte estos valores como que al principio se te va a ser difícil, pero ya cuando los estés repitiendo una y otra vez, porque recuerda que en todo el curso de laboratorio siempre te van a poner análisis de laboratorio, análisis hematológicos. Entonces, estos de acá, estos valores los vas a ver hasta en la sopa. Entonces, por eso va a llegar un punto en el cual ya no vas a necesitar este POSIT, pero sí o sí tienes que memorizarlo, ¿ya? Por ejemplo, acá ven neutropenia, eosinopenia, todo esto tienes que saber analizarlo. Ahora, ¿qué otra cosa también tienes que saber al momento de desarrollar un buen caso clínico para que no tengas miedo de si es que te preguntan o no? Cuando hables de ya sea, por ejemplo, de plaquetas, de tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, todo esto que me indica la coagulación,
el doctor siempre te va a preguntar qué es. Recuerda, métetelo en tu cabeza. Cada vez que te toque con el doctor Requena, ¿ya? Él te va a preguntar siempre, ¿y qué es? ¿O para qué sirve? ¿O cuáles son los valores normales? Entonces, cualquier cosita, por más que tú digas, no, no creo que pregunte, sí te va a preguntar. Te lo va a preguntar, quizás no a ti, pero a tu compañero sí le va a preguntar. Y si tu compañero no sabe, tú puedes ganar puntos respondiendo lo que no pudo responder tu compañero, ¿no? Por ejemplo, aquí ve el tiempo de protrombina, lo que era, yo le puse, lo investigué y justamente eso preguntó. Preguntó la diferencia entre el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina, qué medía cada una. Y como yo lo había estudiado, pues lo mencioné, ¿no? Entonces, algo importante aquí, chicos, y la razón por la cual les presento este caso clínico, es que en este caso clínico, mira, de los 12 alumnos que éramos en el aula, todos llegamos a esta conclusión, a hemoglobinuria paroxística nocturna. Y adivina qué, no era, solamente una alumna llegó a la conclusión correcta. ¿Y sabes por qué? Porque justamente nos basamos y nos equivocamos en este test. Este test de Ham, lo normal es que sea para hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Incluso yo acá lo noté, ¿ve? Ah, sí, ya test de Ham positivo, ya está, ya tengo la respuesta. Pero ¿qué me faltó? Me faltó investigar más. Y lo que yo quiero es que tú no cometas el mismo error. Porque si bien es cierto que el doctor sí sabe que investigaste, sí se da cuenta que estudiaste porque te hace preguntas, como te estoy diciendo, se da cuenta de que sí has estudiado tu caso clínico, a pesar de que no llegaste a una correcta, a un correcto diagnóstico, ¿no? Pero igual, el hecho de que te haya faltado ese cachito, investigar un poquito más, como que le da más puntaje a la otra persona, pues. Entonces, siempre que te hablen de test en tus casos clínicos, por ejemplo, en este me hablaron de ese test de Ham, ¿no? Por ejemplo, en este otro caso, no me hablaron como un test, por así decirlo, pero sí me mencionaron esto, ¿ve? Células atípicas para ciertos marcadores. Entonces, ya por ahí yo puedo ir investigando qué células pueden ser o qué tipo de patología puede estar relacionada con ese tipo de células positivas para estos marcadores. Lo mismo, mira, estos frotis. Entonces, siempre mi recomendación es investigar. Siempre investiga y siempre analiza estos cuadritos que son básicamente los cuadros diferenciales, porque de aquí es donde te van a preguntar. Quizás no te pregunten mucho como que básicamente de esto de acá, o sea, como que el cuadro en sí, ¿no? Sino que a veces te ponen una que otra preguntita que te va a hacer dudar entre si es esto, si es esta enfermedad o si es la otra enfermedad. ¿Y cómo diferencias ambas enfermedades? Ah, de repente hay algún examen de laboratorio que hace que se diferencien, o de repente uno es positivo para uno y el otro es positivo para otra molécula, para otro marcador. Entonces, esos puntitos que me permiten diferenciar, que justamente es lo que quiere el doctor Requena, que aprendas a diagnosticar, o más que todo aprendas a analizar un correcto examen, una correcta historia clínica, un correcto caso clínico en este caso. Ya, entonces, eso es mi recomendación para los casos clínicos. Ya saben, siempre analicen punto por punto, averigüen el por qué. Por ejemplo, este es el caso clínico que nos vino en primera unidad. Mira, al toque, ya tienes temperatura normal, ya veo piel pálida. ¿Qué puedo sospechar? Anemia. Ah, lo pongo entre comillas, ¿no? Signo de Robert positivo, ya más o menos. Entonces, ya pasan a ciencias clínicas, ustedes estar poniendo a trabajar su cerebro como futuros médicos que van a ser. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Pues los médicos leen la historia clínica, mediante un montón de descartes y de posibilidades, llegan a una conclusión. Entonces, ustedes tienen que hacer eso. Claro que no les voy a pedir que siempre como que estén como que siempre ya que una cosa se nos olvida en su momento. No sabía que era un signo de la anemia megaloblástica. Entonces yo lo dejé ahí. Dije, ah, ¿qué será? Lo dejé investigar.
esto preguntó el doctor. Cualquier signo, cualquier examen, averigüen siempre el por qué. ¿Por qué la paciente tuvo eso? Por ejemplo, aquí los cuerpos de Yoli que encontramos en su examen de laboratorio. Acá yo averigüé el dónde lo encontramos, el por qué se forman, los anillos de Cabot también. Mira, y aquí ya averigüé más que todo cómo era lo de la vitamina B12, ¿no? Porque la paciente tiene que estar involucrada en la paciente, por qué presenta la TAC, porque justamente esas cositas son las que te preguntan. Y averigua qué vino en el examen. En el examen vino una pregunta de una paciente que tenía esta, lengua despulida y rojiza. Y ya, como tú ya habías investigado tu caso, ya pues sabías que este signo era de una anemia de repente megaloblástica. Megaloblástica por vitamina D deficiencia B12. Entonces, esos datitos, chicos, sus casos clínicos no están por las puras, están para que ustedes aprendan y ya se vayan formando futuros médicos en base a los exámenes de laboratorio, porque los exámenes de laboratorio se van a sacar en casi todas las patologías, siempre le van a pedir exámenes de laboratorio. Entonces, sí o sí lo que tienen que aprender, chicos, y es aquí donde entro al tercer punto, o bueno, el cuarto punto básicamente, es dominar rangos y valores. Estos rangos y valores, chicos, sí o sí, memorícenlos, estudienlos, anótalo, donde siempre lo veas, pero sí o sí tienes que dominarlo. Por ejemplo, si es que a ti te sirve, por acá creo que hice, acá está. Si es que a ti te sirve tener tus apuntes y tener tus cuadritos, así como me sirve a mí, por ejemplo, para ayudarme más que todo a los valores de los lípidos y de las lipoproteínas, entonces hazlo, chicos. Ayúdate. Tienes que siempre encontrar, ya se supone que estás en cuarto año y ya sabes tu método de estudio. Y si es que aún no lo encuentras, estás aún para poder encontrarlo. Si a ti te sirve hacer cuadros comparativos, hazlo, porque estos valores de laboratorio te van a ayudar no solamente para el curso de laboratorio, sino también para el curso de medicina, porque cuando hagas tus valores, hagas tus listas de problemas, en la historia clínica que te va a dar el doctor, vas a encontrar exámenes de laboratorio y tienes que analizarlos, tienes que ver si está elevado, si está disminuido y colocarlo en la lista de problemas dependiendo de cuál sea el caso. Entonces, ¿qué pasaría si a ti te colocan, por ejemplo, su colesterol y en el examen de laboratorio no, bueno, en los del hospital sí te aparece, pues, ¿no? Que es alto y ya por ahí te ayuda, pues. Pero nosotros estamos en formación, chicos, se supone que ya deberíamos de dominar eso, ¿ya? Entonces, ese es el cuarto punto, el tercer punto, claro, el cuarto, ¿no? Dominar rangos y valores, ya. Entonces, ya saben, prestar atención en clases teóricas, con sus apuntes, si es que pueden grabar las clases, pues mejor. Ahora, los casos clínicos ya les enseñé más o menos una manera de cómo son, cómo estudiarlos, más que todo cómo analizarlos. Y ahora, ¿cómo es el desarrollo del caso clínico? No sé cómo se mantenga este año, pero en el año pasado siempre te preguntaban, lista de problemas según el orden de importancia. Y aquí están, mira, acá yo ponía mis datos básicos y por aquí ponía mis problemas, ¿no? Que según yo estaban bien, porque siempre, algo que también suele hacer el doctor Requena, era que te decía, por ejemplo, alumna, a ver, otro apellido, alumna García, voy a seguir con el mismo apellido porque no se me acuerda, no recuerdo otro. Ya, mira, alumna García, dígame el problema, su lista de problemas, ya. Tal, tiene anemia severa, esplenomegalia, ya. Y luego me va a preguntar, alumna Pereda, ¿está de acuerdo con los problemas de su compañera? Y si es que tú le dices, y si es que tú le vuelves a repetir, el doctor te va a callar, porque él no quiere que le repitas. Él que quiere que le digas si estás de acuerdo o no. En el caso de que sí, de que tú le digas, sí, doctor, estoy de acuerdo, ¿sabes lo que te va a decir él? Ah, entonces piensan igual o que se han copiado, cosas así, ¿no? Porque siempre va a haber un puntito que siempre tiene que diferenciarse, pues. Entonces, por ahí de repente tú has encontrado otro problema de salud, lo puedes mencionar. O de repente le puedes decir, sí, doctor, tengo los mismos problemas, pero pero los ordené de manera diferente. Entonces, ya, por ahí el doctor ya puede decir, sí, entonces sí, lo han hecho, lo has estudiado, ¿no?
¿Qué hace el doctor? Diagnóstico diferencial, sí o sí, acuérdate, estúdialo para las patologías que vas a ver en tus casos clínicos. Y bueno, exámenes auxiliares indica, ¿qué otros exámenes auxiliares podría indicar? Esto también suele preguntar el doctor. Recuerda, con el doctor Requena, uno no expone sus casos clínicos. Él te pregunta las preguntas que están en el caso clínico. Ya, espero que se me entienda ese punto. Por ejemplo, a un alumno le dice, a ver, ¿qué otros exámenes pedirías? Ya, ese alumno habla. Y si es que tú pusiste los mismos exámenes y luego te pregunta a ti, entonces, ¿tú qué vas a decir? Ah, sí, por 2, doctor. No puedes. Tienes que darle o investigar muchas más otras, más que todo otros exámenes auxiliares. Aunque sea el menos específico, pero al menos investigaste que puede haber otra manera de poder encontrar o descartar tal patología o incluso aceptar esa patología. Y medidas terapéuticas, el doctor no ahonda mucho en eso. También lo pregunta, pero no tanto porque no es lo que nos corresponde en este año, ¿no? Pero por ahí puede venirte también. Y a veces el pronóstico del paciente, ¿no? Esto sí siempre lo preguntaba el doctor. Son como que las mismas preguntas en sus casos clínicos. Ya, chicos, entonces, eso es lo que yo les recomiendo, averiguar bien para sus prácticas, bueno, casos clínicos, porque sus casos clínicos van a ganar puntos. Procuren siempre participar, levantar la mano, ya sea con el doctor Requena, ya sea con otro doctor, estén siempre activos, porque si por A o B no te va bien en el examen, ya sea porque no estudiaste tus clases teóricas, porque no te dio el tiempo, porque te pusiste nervioso, porque no lograste memorizar bien las cosas, o yo qué sé, ¿no? Si por A o B no te va bien en el examen, esos casos clínicos, aunque valgan poco las prácticas, aunque sea medio punto, y ustedes saben que en medicina medio punto es bastante, ¿ya? Entonces, esas cositas sí o sí tenerlas en cuenta. ¿Y con qué más vas a ganar puntos? Con las prácticas, chicos, con las prácticas de laboratorio, donde vas a estar extrayendo la sangre de tu compañero. Mira, estas prácticas de laboratorio les digo que tienen que usarlas para ganar puntos porque son fáciles de hacer, no las vas a sustentar, no las vas a exponer, solamente tienes que hacerlas correctamente. Incluso puedes pedirle a ChatGPT que te lo haga bien, pero con buena información, pues. U otra cosa también es darle los artículos, que investigues tú los artículos y que le pases, por ejemplo, ya tan perezoso que eres y no quieres leerlo, entonces que te diga los fundamentos, no lo hagas por hacer. Porque mira, he tenido compañeros que se han confiado en las prácticas y ¿saben cuánto les ponían en las prácticas? 13, 12. Incluso un compañero llegó a sacar 11 en una práctica con el doctor Requena y mi grupo solamente son 2 personas, obtuvo 17 en la práctica. ¿Por qué? Porque es fácil ganar nota. Incluso aunque sea el doctor Requena, es fácil porque lo único que tienes que hacer es investigar bien e investigar siempre el fundamento, porque ese es el valor de la práctica. Entonces, mira, aquí yo te presento una práctica que hice con el doctor Requena, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la metodología de la práctica y algo que le gusta siempre al doctor? Primero, la introducción, no tan importante, siempre recuerda no pasarte de una página. Los objetivos, sí o sí, recuerda que esos objetivos tienen que estar en relación con la práctica que estás haciendo. Y siempre, mira, una clave acá para que no se vea tan engorroso tu trabajo, es que los materiales y métodos lo hagas siempre ya sea en cuadros o en líneas como que con pasos, ¿no? Y siempre con imágenes, porque esto hace que tu trabajo no se vea tan saturado y que se vea como que te has esforzado un poco más en hacer los cuadros, en buscar imágenes. Mira acá como yo hacía, conectaba los puntos, ¿no? Entonces, mira, estas mismas imágenes yo las reutilizaba en todas las prácticas, ¿ve? Lo mismo, esto es lo que hacían, porque era mi formato, el formato de mi grupo que yo trabajaba. ¿Qué más? Otra cosa que también tienes que hacer es, no sé si ya te han explicado, pero al finalizar la práctica de laboratorio de cada día, los grupos, ahí en el laboratorio hay un Excel abierto, tú colocas tu nombre, lo que has encontrado y ya. Entonces, a ustedes les van a pasar el Excel. Y el Excel ustedes tienen que analizarlo. Entonces, les recomiendo que si es que hay alguno que no sepa manejar bien el Excel,
pues que aprenda, porque tienes que saber, primero, una de las recomendaciones es separar los resultados por sexo, ¿ya? Separarlos por edad ya es pedir demasiado, ya si quieres bloquearte, hazlo. Pero lo principal que sí o sí tienes que hacerlo es separarlo por sexo. Sexo femenino, sexo masculino. Entonces aquí yo tenía mis resultados separados por sexos y mira, y yo lo estudiaba así, yo lo analizaba así. Sexo femenino, por ejemplo, del sexo masculino, cuántos disminuidos, cuántos normales, cuántos elevados. Siempre tienes que hacer tus tablas, uno, tablas, y dos, tus gráficas. Al doctor Requena le gusta mucho eso, que hagas tus gráficas de laboratorio, gráficas circulares, no tanto gráfica de barras, sino las circulares. Mira estas de acá, ve. Acá están, ven, gráficas circulares, ¿no? Con el Excel. Ahora, lo más importante, la discusión. Mira, en la discusión yo tenía ¿cómo decirlo? Un orden en el cual seguir. Yo primero presentaba las generalidades, ya. Luego, ¿qué hacía? Los valores normales del estudio, ¿no? O sea, cuánto debería de haber... Uy, abrí por ahí un enlace. Ya. ¿Cuánto debería de ser lo normal en el estudio? Ya. Eso es el segundo punto que ponía en mi discusión. ¿Cuál era el tercer punto? Lo que nosotros habíamos encontrado en nuestro estudio, pero separado. El análisis yo lo separaba por sexo. Mira, todo esto de acá es por el sexo femenino. Aquí está. Todo esto es grupo femenino, el análisis del grupo femenino. Todo esto es el análisis del grupo masculino, de un análisis, porque acá se realizaron dos análisis, el tiempo de protrombina y, si mal no recuerdo, el tiempo de sangría. Entonces, cada uno de estos exámenes tenía su propia discusión, su propio análisis, tanto por sexo masculino, sexo femenino, y también acá ve, el tiempo de sangría, lo mismo, generalidades. Luego, en el grupo femenino, ¿por qué se encontró elevado? ¿Por qué de repente estaba disminuido en algunas personas? En el grupo masculino también, ¿por qué de repente esta técnica que hemos utilizado de repente pueda alterar estos resultados? De repente por aquí, y lo último que hacía era integrar ambos resultados, ¿ya? O sea, ¿cómo decirlo? Ambos exámenes, tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de sangría. Entonces, uno de los principales puntos para tener una buena discusión en tus prácticas es separar los exámenes. Si es que haces dos exámenes en una misma práctica, separa la discusión. No la vayas a hacer junto. Porque si es que te toca un doctor chicha, que no voy a mencionar los nombres, porque seguro ya te dijeron o ya por ahí ya escuchaste quiénes son los doctores un poquito más chichas, bueno, hazlo, pues no igual, la misma nota. Pero si te toca un doctor como por ejemplo el doctor Requena, el doctor Lizama, entonces tienes que hacerlo bien. Primero, separa cada estudio que estás haciendo por su discusión. Ya, una vez que lo tienes separado, sepáralo por sexo. Para un estudio y tanto para el otro estudio. Y luego haz un párrafo combinando, por ejemplo, combinando ambos estudios. Y ya para las conclusiones, pues ya te basas en base a tus objetivos, ¿no? Y ahí están mis referencias, por ejemplo, que usábamos. Las referencias bibliográficas, siempre me gustaba usar más de 20 referencias, la verdad, porque siento que eso le da como que más peso al trabajo, ¿no? El doctor se va y dice, pucha, sí, investigaron un poquito, pues. Ya, entonces, eso es lo principal que tienen que saber, chicos, en las prácticas de laboratorio. Ahora, otra cosa que también es complementar con los libros recomendados. ¿Qué libros recomendados? Pues por aquí te han recomendado 2 libros en la inducción, que la verdad yo sí leí. Me leí el pregrado de hematología. Más que todo, no me lo leí todo, pues, ¿no? Pero me leí en algunos puntos claves, en algunos temas claves. ¿Como cuáles? Como por ejemplo en anemia. ¿Qué más? Anemias y leucemias, todo eso. Por ejemplo, acá leucocitos, la hemostasia, esto sí o sí viene. Sí o sí te van a preguntar. Y del doctor Guamán, ¿no? Sí o sí también. Este libro de laboratorio clínico es como un resumen. Si es que a ti no te alcanza el tiempo de leer, puedes leerte Hay datitos claves que incluso te pueden servir para que participes en las exposiciones. ¿Ya? Entonces, ahora lo último ya para terminar, chicos, y no hacer esta presentación como que más engorrosa, es estos puntos claves.
¿Qué temas son los más preguntados en la primera, segunda, tercera unidad? En la primera unidad, mira, lo que más te preguntan son anemias, más que todo anemia megaloblástica, anemias macrocíticas y anemias microcíticas. Identificar qué tipo de anemia es cada una. Por ejemplo, más que todo relacionado con la sintomatología. Como les había dicho, la lengua brillosa, esa lengua toda rojiza, es más de una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Entonces, eso fue lo que me vino. ¿Y cómo supe yo esa respuesta? Ah, porque había hecho mi caso clínico, pero no todas las anemias las vas a ver en tu caso clínico. Por eso, apréndete cosas claves, léete los libros y si es que ustedes tienen la oportunidad de meterse a alguno de los cursos que brindan nuestros hermanos mayores, como por ejemplo Imeric, está también Navarro, está Sabdiel. Entonces, aprovechenlos, chicos, porque ellos les van a dar puntitos claves que si es que no te da tiempo para repasar, te van a ayudar. Puedes estudiar también solamente de sus clases y le complementas con las teorías y ya, y con eso vas a sacar un buen puntaje, porque el laboratorio, chicos, vuelvo a repetir, no es difícil. Lo difícil es que la gente se sugestiona mucho, ¿ya? Y lo mismo, yo opino lo mismo con patología, a mí me encantó la patología, pero bueno, ya eso ya lo dirá otro alumno. A ver, ¿qué más viene de la primera unidad? La serie roja. Más que todo, los tipos de eritrocitos. Mira, esto de aquí es una imagen. Ah, por acá, a ver, por aquí está, creo. No, está más abajito. Estos apuntes, por acá, por acá. Por ejemplo, esta imagen que está, a ver, aquí. Esta de acá es de las diapositivas. ¿Ya? Entonces, estas, por ejemplo, anomalías en las alteraciones de la forma de los eritrocitos son las que sí o sí te van a venir. ¿Y qué te vienen? La patología y la forma a la cual está asociada. ¿Ya? Por ejemplo, en una anemia hemolítica inmune, ¿qué solemos encontrar? El esferocito. Acá yo anotaba más cosas, ¿no? Por ejemplo, estos datos que ustedes ven aquí como si fueran POSIT, son datos que yo ponía gracias a lo que decían en clase y no estaban en las diapositivas. Ya recuerden siempre, si ustedes pueden conseguir, porque sí están las diapositivas en un drive, porque siempre reutilizan las diapositivas, a lo mucho cambian el diseño, pero descárguenlas y ya vayan anotando encima lo que los doctores digan, o incluso grábenlas ya si no tienen el tiempo de anotar, ¿no? Pero esto, por ejemplo, de las anomalías de los eritrocitos, esto sí o sí viene, chicos. A esto sí o sí tienen que aprendérselo. Y no es tan difícil, recuerden, no, nada en la vida es difícil. ¿Ya? Entonces, eso es de la primera unidad. De la segunda unidad, ¿qué les va a venir? Sí o sí, leucemias. Leucemia les va a venir, y eso lo tienen que saber la mayoría o las más frecuentes. Al grupo que le toque rotar con el doctor Requena en segunda unidad y les toque los seminarios o le toque los casos clínicos, aprovechenlo, porque el doctor Requena les da buenos datos sobre leucemia y esos datos preguntan. Por eso, como promoción, tienen que mantenerse unidos y el grupo que le toque con el doctor Requena, ¿qué tiene que hacer? Hacer un drive, hacer un documento de Google y anotar ahí qué cosas o qué preguntas hizo el doctor, qué datos dio el doctor, porque esas cositas o a veces te lo preguntan en el examen así directamente, o a veces te lo ponen como que para que descartes, ¿no? Y si es que tú no escuchaste o no sabías de esos datos, pues se te va a complicar un poquito. Entonces, sí o sí te va a venir leucemias. ¿Qué más te va a venir? Un poquito de coagulación. Y esto de acá, la coagulación intravascular diseminada, el CID. Esto también es el favorito de los doctores, porque aunque no lo crean, es muy común, la verdad. Esto y sobre todo esto de acá, pues proteína, creatinina, y de esto les va a venir los valores, qué cantidad de proteína puede ser hasta normal retirarla por la orina, la creatinina, valores normales, el urocultivo, el examen, por ejemplo, de orina, el examen físico, el examen químico. Entonces, esas cositas, saberlas, ¿ya? Ahora sí, en la tercera unidad, que para mí, la verdad, las más fáciles fueron la segunda y la tercera. En
En la primera no es que fuera difícil, solo que saqué más nota en esas dos últimas, pues. Por eso digo que se me hizo más fácil, pero no que sea fácil de, o sea, se hizo más interesante. Y cuando una cosa es más interesante es como que se te facilita o te interesa más estudiarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la tercera unidad, lo que sí o sí tienen que tener en cuenta es estudiar esta guía, la guía de diabetes. Esta de acá es del 2025, lo que está acá en el sílabo, porque es de mi sílabo cuando llevé yo laboratorio, pero ya tenemos la guía de diabetes de 2026, del ADA. Entonces, tienen que sí o sí descargarlo en inglés, en español y leerlo, porque eso sí les va a venir. Y si es que te toca rotar con el doctor Requena en esta tercera unidad, te va a preguntar. E incluso te puede preguntar qué diferencias hay entre esta guía del 2026 y la guía del 2025. ¿Ya? ¿Qué te viene de acá? Mira, de aquí te va a venir esto, trasudados y exudados, criterios de Light, todo esto de acá, este cuadrito. Lo primero que te viene es esto y diabetes, principalmente, diabetes y esto. Ya esto de inmunología, que son los marcadores tumorales, uno que otro te puede venir, más que todo, como que memorizar nada más qué marcador tumoral es para el cáncer de mama, para el cáncer de próstata, pero donde te tienes que enfocar sí o sí es en esto, en diabetes y en trasudados y exudados. ¿Listo, chicos? Y recuerden siempre estudiar sus libros. Bueno, más que todo yo leí más el pregrado de hematología que el de laboratorio clínico, pero ese también me ayudó para hacer mis resúmenes, así que los dejo ahí los dos. Y bueno, siempre recuerden tener si es que pueden, chicos, en un cuadro o en un papelote, coloquen todos los datos, todos los valores normales de todo lo que puedan encontrar en laboratorio, ya sea HDL, LDL, leucocitos, eritrocitos, por ejemplo, valores normales, plaquetas, para que lo tengan todo en uno solo y así se les sea más fácil ubicarlos y estudiarlos. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Háganmelo saber. O si no, ya eso sería todo de mi parte. La verdad, espero que les vaya muy bien en este curso de laboratorio, porque es un curso muy bonito, donde van a experimentar cosas como, por ejemplo, extraer sangre. De seguro ahorita algunos ya están practicando. Y si bien es cierto que de repente habrá veces en las cuales no les salga la primera, o de repente sí, y luego a la segunda vez ya no les sale. Igual les va a ir muy bien, chicos, porque lo único que tienen que hacer es estudiar,